¿Crees que los extraterrestres existen? Comenta un quiero creer, sí. Comenta un no creo, sí no. Estoy completamente seguro de que en la sección de comentarios habrá muchos más comentarios de quiero creer a no creo. Y es que la idea de que en un universo tan abismalmente grande, tan grande que algunos científicos inclusive creen que es infinito, los seres terrestres seamos los únicos seres vivos del cosmos, es una idea temiblemente aterradora. Hace ya casi 4 años, en el 2020, saqué mi primer y único libro hasta el momento. Este lleva por título 100 historias que no te dejarán dormir, y escribí una historia que hizo enojar a mucha gente porque picaba justamente en el miedo más grande correspondiente a lo sobrenatural. Y no hablo de aliens, demonios o fantasmas, hablo de la esencia del miedo, del pavor que recae tan dentro de los creyentes del fenómeno que incluso puede causar una molestia fuerte si alguien te lo comenta. La historia, en resumen, habla de la relación que tiene un nieto y su abuelo, quienes se aprecian mucho, y el abuelo funge como un mentor que le enseña sobre la espiritualidad, pero le advierte que nunca debe jugar a la ouija, puesto que esto es en extremo peligroso. El tiempo pasa y el nieto crece. Eventualmente, como la vida misma, el abuelo fallece por causas naturales. Sin embargo, el nieto lo extraña mucho y se le está pasando muy mal, por lo que, en un intento desesperado, decide utilizar la tabla prohibida, la ouija, la misma que su abuelo le prohibió. El joven hace todo lo que se debe hacer al pie de la letra para preparar la tabla y se pone a jugar en un cementerio a medianoche. Entonces, luego de unas horas, el verdadero terror se apodera del chico, quien comienza a llorar desconsoladamente con un dolor tan grande como jamás lo había sentido nadie. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues nada. La ouija no se movió. Nada cambió, la tabla prohibida no hizo absolutamente nada, y fue ahí que el nieto se dio cuenta de que nada de eso existe y que jamás volverá a ver a su abuelo. La muerte es el final. Cuando he contado esta historia, mucha gente se ha enojado porque ¿cómo me atrevo a decir que puede que no exista lo paranormal? Pues ahí está el miedo. Tú prefieres creer en demonios horribles porque te da miedo que no exista nada más. Ese es tu verdadero terror. Y algo así sucede con los aliens. La gente quiere creer y busca pruebas en donde sea, porque si somos los únicos, ¿cuál es el sentido de la vida en este vasto universo? Te dejo de tarea la reflexión, porque el día de hoy no vamos a filosofar sobre el tema de si existen los aliens o no. En esta ocasión, como has visto en el título del vídeo, hablaremos sobre las civilizaciones prehispánicas que habitaron lo que hoy es México y que supuestamente fueron visitados por aliens. La llegada del ser humano a América se dice que pudo haber ocurrido hace 40.000 años, cuando una glaciación congeló el estrecho de Bering por 4.000 años, causando que diversas especies se movieran tanto de Asia a América como de América a Asia por esos 4.000 años. Tiempo que duró el llamado puente de Beringnia hasta hace 25.000 a 12.000 años, cuando pasó lo mismo pero más temprano en el tiempo del hombre. Como sea, es un hecho que el ser humano vino de Asia a poblar América y de ahí fue bajando por todo el continente. Mucho tiempo después vinieron las primeras civilizaciones prehispánicas que también tuvieron mucha separación en el tiempo, como por ejemplo cuando los aztecas encontraron la ciudad de Teotihuacán. Esta ya llevaba cientos de años abandonada, por lo que esta civilización se asentó ahí, jurando que los dioses les habían construido esa ciudad, y hasta el día de hoy no sabemos quién lo hizo. Bien, ahora que has tenido bastante introducción, ponte cómodo y disfruta, porque I Go Just Destroys presenta 9 civilizaciones mexicanas que hicieron contacto con extraterrestres. Pero antes, brevemente te voy a presentar al patrocinador de este video, la app de Mercado Pago, con la que podrás comprar cosas de manera segura en Mercado Libre y hasta pagar el agua, la luz, el internet y todo lo que te imaginas. Incluso te dará una cuenta bancaria con la que podrás disponer de tu dinero o ahorrarlo. Te dejo en la descripción un link para que la descargues y te den 100 pesos de cortesía al realizar tu primer pago. Ahora sí, comencemos.
Número 9. Los toltecas fueron una civilización antigua del México prehispánico. Sus primeros asentamientos datan del siglo VII antes de nuestra era, culminando aproximadamente en el año 900 al 1200. Habitaron la mayor parte de lo que hoy es el estado de Hidalgo y seguramente los conoces más por los gigantes de Tula. La historia de los toltecas es similar a la de los aztecas, puesto que ellos también se encontraban peregrinando desde un lugar llamado Toyán, que es una tierra mitológica que era gobernada por nada más y nada menos que Quetzalcóatl, viviendo del cultivo de algodón de colores y maíz. Pero un mal día, un ente de nombre Tezcatlipoca, que eventualmente se convirtió en un dios muy importante para los toltecas, embriagó a Quetzalcóatl, causando que éste tuviera relaciones con su hermana Xochiquétzatl, huyendo después por la vergüenza que esto le causó, abandonando la ciudad, causando que los toltecas también tuvieran que irse. Los toltecas vagaron durante más de 100 años, en los que fueron gobernados por 7 señores de nombre Zacatl, Chalcatzin, Ejecatzin, Cuauhtzin, Cihuacóatl, Metzotzin y Tlapalmetzontzin, llegando finalmente a Tolancingo, estando ahí por 17 años hasta que se mueven de nuevo y fundan el nuevo Toyán, también conocido como Tula. Ahí permanecieron hasta el año 1200, cuando la civilización comenzó a decaer. Se cuenta que tuvieron lazos con los mayas y aprendieron los unos de los otros, y se cree que quizá la batalla que tuvieron los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca pudo haber sido un conflicto entre líderes extraterrestres que obligó a esta civilización a marcharse. ¿Qué opinas de esto? Dímelo en la sección de comentarios. Número 8. Antes de los aztecas, antes de los mayas, antes incluso de los olmecas, existió una civilización primitiva al norte de lo que hoy es México, aunque también se encontraba en varias zonas del actual Estados Unidos. Por ese motivo, posiblemente no los conozcas tanto. En la 8ª posición del conteo tenemos que hablar de los patayas. Hábiles guerreros, aunque también comerciantes que compartían diplomacia con sus vecinos, los Hohokam y los Pima. Como te lo conté, los Pataya son una civilización vieja, quizá la más vieja de México, tal cual su nombre significa pueblo antiguo. La primera vez que se supo de la existencia de los Pataya fue en 1945, cuando un arqueólogo de nombre Malcolm Rogers publicó su cronología. Los Pataya eran más sedentarios que nómadas, ya que, al ser una civilización antigua, posiblemente no conocían todavía el manejo de los campos para cosechar. Tuvieron su apogeo alrededor del año 875 y construían casas-pozo, es decir, una especie de cuevas en las que se podían refugiar. ¿Por qué se cree que los Patayas tuvieron contacto extraterrestre? Simple, porque los Pataya no conocían la cerámica ni tenían idea de cómo fabricar piezas con este material. Todo lo que ellos construían era desechable. Sin embargo, de un momento a otro, en un tiempo aparentemente imposible, los Pataya ya tenían la cultura de la cerámica. ¿De dónde la aprendieron? ¿Fueron sus vecinos que tenían más o menos la misma tecnología? ¿O será más bien que seres del cielo bajaron a ayudarlos? Número 7. Así como ya te lo he comentado en este video, no se sabe a ciencia cierta quién construyó las pirámides de Teotihuacán. Existe otra ciudad de la cual no se sabe con certeza quién la fundó, y si eres de la Ciudad de México y utilizas mucho la línea 1 del Metrobús, posiblemente sabrás de qué lugar estoy hablando. Y es que Cuicuilco tenía que aparecer en el conteo sí o sí, puesto que la manera en la que fue destruido habla de situaciones fantásticas, como si alguien o algo hubiese castigado a los que ahí habitaban. Se sabe que Cuicuilco fue construida entre el 800 antes de nuestra era y el 250 de nuestra era, y se encuentra relativamente cerca de Xochimilco, en la Ciudad de México. Si bien no se sabe sobre quiénes lo construyeron, la evidencia apunta a que fue un centro religioso tolteca o mexica, en donde se rendía culto a los dioses que, como sabrás o te contaré más adelante, vinieron de los cielos. Los habitantes de Cuicuilco tenían acceso cercano al lago de Xochimilco, de donde podían abastecerse de alimentos
También estaban cerca del Ajusco, donde habían ríos y manantiales con los cuales podían subsistir, basándose en la pesca, la caza y la agricultura. Cuicuilco actualmente consta de 8 edificios, los cuales eran tanto religiosos como habitacionales, y es aquí donde nos topamos con la supuesta evidencia que nos confirma que esta civilización fue visitada por seres de las estrellas. Y es que la cultura de Cuicuilco, al menos la que vivía en este lugar, tenía por ley el tener que deformarse la cabeza de forma tabular, así como también la mutilación de los dientes. ¿Por qué querrían estos habitantes tener una cabeza alargada y puntiaguda, además de perder piezas dentales? Aquí la imaginación y el tratar de entender los motivos nos pone a pensar que tal vez querían parecerse a los seres que les dieron la tecnología para poder construir sus edificaciones. Una cabeza alargada y sin dientes se asemeja mucho más a las visiones actuales sobre los alienígenas. Y de hecho, el fin de Cuicuilco es tan extraño que nos permite fantasear una vez más con las teorías extraterrestres. Aproximadamente en el siglo II de nuestra era, la Tierra comenzó a retumbar y de sus entrañas, poco a poco fue surgiendo un monumento que ponía a temblar a las pirámides construidas, puesto que era mucho más grande y más poderoso, y eso sí, construido en menos tiempo. Nos referimos al volcán Xitle, un joven volcán que, un día sin deberla ni temerla, hizo erupción, destruyendo gran parte de lo que fue Cuicuilco y causando que sus habitantes se tuvieran que marchar, abandonando la ciudad por completo. ¿Situación natural o algo más paranormal? ¿Será que los seres del cielo castigaron Cuicuilco? Dímelo en la sección de comentarios. Número 6. Si bien hemos hablado de civilizaciones antiguas en los puestos anteriores, lo que mora en esta posición es mucho más reciente y un tema tan conocido que la gente de Tamaulipas sabe muy bien sobre lo que voy a contarte. Todo comenzó hace casi 60 años, en 1967. Era una tarde como cualquier otra, un 6 de agosto, en las orillas de Ciudad Madero y Tampico, cuando de pronto cientos de lugareños comenzaron a alertarse, puesto que en los cielos se podía observar una flotilla de naves desconocidas que se movían en fila de manera inteligente. Antes de ese día era normal que los huracanes golpearan las costas de Ciudad Madero, causando caos y destrucción como lo hacen los huracanes en diversos puntos de México año con año. Y de hecho era relativamente normal que los huracanes chocaran en el poblado, destruyendo todo lo que estuviera en la costa. Pocos años después de que se viera la flotilla de ovnis en los cielos de Tampico, un hombre extranjero llegó a la ciudad afirmando que había sido contactado por los extraterrestres y estos le habían dicho que cerca de las costas de Miramar se habían asentado en una ciudad submarina. Como sea, y para sorpresa del mundo, desde ese día en el que los tamaulipecos vieron a los ovnis surcar los cielos de Tampico y Ciudad Madero, no se ha presentado ningún huracán. Increíblemente, ya van 57 años sin que un huracán llegue a tocar tierra en Tampico, Tamaulipas, y vaya que se han dado casos en que todo indicaba que sí tocaría tierra para que al final no pasara absolutamente nada. ¿No se les hace curiosa esta situación? La gente ve a los ovnis, luego llega un extranjero diciendo que fue contactado y que los aliens tienen una base submarina en Playa Miramar, y luego de eso nada, ni un solo huracán. Y es que a pesar de que la ciencia ha explicado los motivos por los cuales ya no llegan los huracanes a Tampico, como lo es la conclusión que dicta y que cito, la temperatura del agua en Tampico en invierno alcanza los 23 grados, en primavera 25 grados y en verano 28, en otoño también 28. Mientras en otras ciudades con costa como Cancún en invierno alcanza los 27 grados, en primavera también 27, en verano aumenta a 29 y en otoño también es de 29. Al ser el agua de 1 a 2 grados más fría de lo normal, llega a jalar la masa de aire y provoca el rechazo de los huracanes. La masa de aire que entra por el Golfo se desvía hacia las planicies de Estados Unidos y hacia el Istmo de Tehuantepec. Esto crea un espacio de bajas rachas eólicas en algunas zonas de la costa del Golfo de México. Palabras de Irandi Gutiérrez, docente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.
Pero entonces, ¿por qué antes llegaban y ahora no? Y es en esta duda que la gente, como lo mencioné al inicio del vídeo, elige creer, causando que incluso existan festivales alienígenas en Tampico y Ciudad Madero. Dime en la sección de comentarios, ¿crees que haya una base alienígena en Playa Miramar? Número 5. Los huastecos fueron una civilización que se asentó entre los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. Su lengua era el náhuatl y tenían conocimiento de la existencia de los aztecas. Los huastecos comenzaron a formarse luego de la caída de la ciudad de Tula, de la que hablamos anteriormente, allá por los años 1400. Los españoles estaban a pocos años de llegar. Su medio de vida era más que nada la alfarería. Fabricaban recipientes de arcilla que luego intercambiaban con otros pueblos por medio del trueque, aunque también se dedicaban a la agricultura, siendo en la Sierra de Tamaulipas donde fueron hallados grabados en piedra donde se explicaba cómo se domesticaba el maíz para luego cultivarlo. Como los mayas y los aztecas, también tenían leyendas sobre seres que habitaban las estrellas y se cuenta que, posiblemente, los extraterrestres le dieron el don de la alfarería a los huastecas que, como te lo comenté previamente, fue pieza fundamental de su desarrollo en los tiempos prehispánicos. Número 4. Originalmente, tanto los zapotecas como los mayas creían que la palabra zapoteca venía del náhuatl y su significado era pueblo del zapote. Sin embargo, recientemente se descubrió mediante la investigación de la UNAM que la palabra en realidad podría provenir de zaochteca, que vendría del za, que significa nubes, y pochteca, que significa comerciante. Por ende, los zapotecas serían comerciantes de las nubes, y ahí viene la leyenda de los seres de las nubes que visitaron a este pueblo. El pueblo zapoteca se remonta a hace más de 8000 años con grupos nómadas que recorrían lo que hoy es el estado de Oaxaca. Posteriormente, alrededor de los años 500 antes de nuestra era al 950 de nuestra era, tuvieron su apogeo. Su pueblo se basaba en jerarquías y los más importantes eran los sacerdotes, quienes hablaban directamente con los dioses y estos a veces les pedían sacrificios humanos. Monte Albán y Mitla eran centros ceremoniales donde los zapotecas veneraban a los muertos creyendo en un mundo después de la vida similar al paraíso. Hicieron migas con los primeros mayas y olmecas ya que son civilizaciones temporales y se cree que los extraterrestres visitaron estas tres civilizaciones, pero de eso hablaremos a partir del siguiente puesto. Número 3. En el periodo preclásico de Mesoamérica se desarrolló una de las culturas importantes, la misma que por mucho tiempo se creyó era la madre de todas y que es mayormente reconocida por su característica pieza de una cabeza humana de piedra gigante apodadas los cabezones. Hablamos, claro, de los olmecas. Si recordamos, ellos se habrían asentado en el sur de Veracruz, oriente de Tabasco y valle de Oaxaca, lugares conocidos hasta la fecha por sus múltiples avistamientos de ovnis en el cielo y de donde se han conseguido las 17 cabezas colosales, mismas que miden entre 2 metros con 18 centímetros de alto, 1,46 y a tener un peso de entre 5,5 a 10 toneladas cada una. Su apariencia sin duda ha llamado la atención de cientos de personas a lo largo de las décadas, teniendo sus propios programas o episodios en cadenas como Discovery Channel, debido a que, al analizar los rostros, estos mismos cuentan con las mismas características siempre. Ojos almendrados, labios gruesos y nariz ancha, mismos que son característicos o representativos de razas negras y no antiguas propias de Mesoamérica. Pues recordemos que los olmecas vivieron entre el 1200 antes de nuestra era y los primeros esclavos llegarían a nuestras tierras alrededor del 1500. Además de que sumado a esto, se cree que las cabezas representan específicamente a monarcas o guerreros destacados. Para personas del tipo investigadores heterodoxos, tal como el Dr. Óscar Padilla Lara, los conocimientos que estos manejaban no podrían ser humanos, pues, cito, la única explicación razonable para comprender el desarrollo cultural y tecnológico de los olmecas, que después heredarían los mayas, aztecas y demás culturas mesoamericanas, es el contacto con alguna civilización extraterrestre. Esto debido a que las piedras estaban hechas con piedra de un volcán en Tuxtla,
lo que implicaba que los olmecas habrían tenido que viajar a conseguirla en una época donde ni la rueda ni las herramientas para grabar piedra se habrían inventado, suponiendo en esto una tarea más complicada. De esta forma han llegado diferentes preguntas como ¿quiénes eran estos hombres? ¿Acaso eran viajeros del tiempo? ¿Aliens con complexiones distintas dejando huella? ¿Cómo movían las piedras? ¿Cómo es que las tallaron? ¿Qué sabían ellos que nosotros no? Es más, preguntas que quizá nunca podamos resolver. Número 2. Imperio Mexica, Azteca o la Triple Alianza, nombres por los que es conocido el Imperio Tenochca, la misma que se mantendrá hasta la conquista española. Quizá es el tiempo de México que mejor se conoce, que todos pueden referir y que confunden con otras culturas dentro del pasado con mayor facilidad. Uno de los íconos más marcados y que todo el mundo puede imaginar con solo escuchar el nombre es Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, la cual volaba sobre las personas y dirigía al mundo espiritual. Asimismo, y teniendo a este dios enfrente, en 1970 la hija de Diego Rivera se dispuso a viajar e investigar más del pasado de la zona, viaje en donde relataba que una bola roja se movía en el cielo desde el poniente hasta el occidente, en donde ellos se encontraban. Al preguntar en las zonas le comentaron que era normal y eran brujas, pero ella sentía que en realidad eran aliens, por lo que, de manera casi telepática, escuchó en su mente el nombre de uno de sus libros favoritos, Popol Vuh, en donde se describía la serpiente emplumada y el calendario azteca. Sí, el mismo que aterró a todos con el fin del mundo en el año 2012 en la moneda de 10 pesos, que al final resultó ser una confusión porque ese calendario no era el del fin del mundo, en donde se relata que Dios llegó, se paró sobre el agua y sus plumas verdes y rojas iluminaron la misma. Asimismo, los que salieron de ahí habrían movido montañas, secaron ríos y devolvieron a la tierra la capacidad de hacer crecer las plantas, por lo que ella lanzó la teoría de que ambas serpientes eran las mismas de las que se habla, cosa que haría más sentido entre leyendas aztecas si tenemos en cuenta las creencias que existen sobre la construcción de su ciudad, sobre sus vastos conocimientos, los expertos que eran en técnicas medicinales y de ciencia, así como que se asociaran directamente sus avistamientos de Dios como si estos mismos fueran los aliens, quienes a cambio de conocimiento pedían adoraciones y de esta forma también justificar que en algunos tipos de sacrificios los cuerpos no eran recuperados, pues estos mismos serían elevados por las naves para sus experimentos. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta teoría azteca? Número 1. La cultura maya definitivamente es muy conocida por sus pirámides, sus enormes yacimientos en Yucatán y sus tesoros arqueológicos que se han rescatado y restaurado de ellos y que darían pie a ser una de las culturas que mejor se conoce. Curiosamente, los mayas parecen haberse desarrollado a la par de los olmecas, intercambiando información y creciendo juntos, logrando ser una cultura influyente. A medida que fueron avanzando con sus construcciones de sociedad, sentaron increíbles bases de comercio, poder e implementar técnicas de purificación de agua o agricultura bastante inteligentes para su época. Pero entrando en temas de lo que nos corresponde en el vídeo, una de las historias más interesantes es la que plantea David Parceriza, quien asegura que los aliens visitarían a los mayas con la intención de modificarlos genéticamente. De ahí que nacieran los signos zodiacales mayas de animales tipo alebrijes, de misma forma las estatuas que se mostraban alrededor de los templos, en casa o como adornos. Imágenes que solamente podían representar algo que veían. Asimismo, él afirma que los Urman serían híbridos y no personas disfrazadas con pieles de animales, así como ya la famosa imagen del astronauta tallada en piedra encontrada en un yacimiento de Chiapas, los cuales, según dicen, diferían de los rasgos faciales y físicos que podían apreciarse y verse en cualquier otra persona de la época, haciendo al individuo de la supuesta nave alguien distinto. Se cree que este hallazgo se trata de un viajero en el tiempo, quien habría tenido problemas al regresar o salir del planeta al espacio, ya que la posición, las palancas y todo lo que aparenta moverse en su interior coinciden con la imagen actual de un astronauta. Citando las palabras de quien dio a conocer esta noticia primero, los restos de Pacal diferían de las características físicas del pueblo maya. Los antiguos mayas eran personas que medían alrededor de 1,50 m. El misterio se incrementa al carecer de piedras preciosas incrustadas en los dientes. Su cráneo no estaba deformado como era el protocolo del momento para semejante personaje, así como describirlo de la siguiente forma:
Un ser que aparece sentado e inclinado sobre unos mandos como un astronauta en su cabina de pilotaje. El extraño ser lleva en su cabeza un casco del que salen hacia atrás dos tubos flexibles. Frente a su nariz puede verse claramente un balón de oxígeno. Con ambas manos manipula el personaje algo parecido a unos mandos de control. La mano superior está abierta y en posición de hacer girar un botón como para sintonizar alguna cosa con precisión. En cuanto a la mano, situada en el plano inferior, pueden apreciarse 4 de los dedos con el meñique doblado. Finalmente, el talón del pie izquierdo descansa sobre un pedal de varios niveles, pero marcando un poco más adelante más puntos a debatir. Lleva una indumentaria demasiado moderna. Inmediatamente, bajo su barbilla y bien visible en la parte del escote, se distingue una prenda semejante a un pullover de cuello de cisne que se ajusta completamente al torso y acaba en los puños estirados. Lleva también un ancho de cinturón con hebilla de seguridad y un pantalón de mallas gruesas y otro interior muy ajustado que le llega a los tobillos. Ya tenemos al astronauta perfectamente vestido y equipado. Datos que desde su descubrimiento al día de hoy siguen dando de qué hablar y sin encontrar una respuesta que todos acepten de manera unánime. ¿Tú crees que en realidad es un viajero del tiempo o un extraterrestre? Dímelo en la sección de comentarios. También dime qué opinas de estas civilizaciones. ¿Crees que realmente las visitaron los extraterrestres? Muchas gracias por haber visto el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. La palabra clave se me estaba olvidando para saber que llegaste al final del vídeo va a ser Cuaso, porque Cuaso una vez está aquí con nosotros, no se alcanza a ver, pero aquí anda. Vale, por mi parte sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.